Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas participantes de este diplomado en Educación Intercultural, Tutoría y Convivencia. Mi nombre es Luis Mario Quispe Zúñiga y me siento complacido y honrado de animar esta unidad temática, que es la 3, que justamente se refiere a los efectos de la tutoría en el rendimiento escolar y en la convivencia escolar. En esta unidad temática, lo que pretendemos es que ustedes, los participantes, puedan inferir los efectos benéficos de la tutoría, tanto en el rendimiento escolar como en la convivencia escolar sin violencia. Vamos a tener algunas ideas clave que vamos a desarrollarla: la tutoría educativa, los efectos benéficos en el aprendizaje y los efectos positivos en la convivencia. Entonces, para empezar, les invito a observar un pequeño video que hemos extraído de National Geographic. Obsérvenla. Esta mamá les enseña a sus cachorros una lección muy importante. Con 8 semanas de vida, dejan muy en claro que están ansiosos por su comida. Sin embargo, los pequeños labradores se van a llevar una sorpresa. Su madre está cansada de su comportamiento desordenado. Les va a enseñar algo indispensable para ser una familia armoniosa. Es hora de que aprendan a ser pacientes, aunque no suena fácil. Ella no está de buen humor por tanto desorden. Deben hacerlo con calma. Puede que no les guste, pero tendrán que entender para poder comer. No hay atajos, y parecen ir aceptándolo de a poco. Es muy extraño ver cómo educa a sus hijos. Intenta mejorar su conducta. Se asegura de que todos se están comportando bien. Y cuando pasan la prueba, por fin los deja alimentarse. Debe estar orgullosa de que lograron superar este desafío. ¿Qué opinas de esta mamá perruna? Comenta qué te pareció su enseñanza. Muy bien. ¿Qué pueden decir sobre ese video? Sobre la base de este, podríamos decir, análisis
muy rápido, por cierto, que hayan hecho de este hermoso video, vamos a referirnos a la tutoría. La tutoría educativa es el motivo de esta unidad temática. Pero para poderla comprender en forma holística, veamos esta diapositiva en la que ustedes van a encontrar el significado de la tutoría, a qué se refiere la tutoría, para enlazar con el video que han observado y en la imagen que estoy presentando. Tanto en el video como en esta imagen hay una relación, ¿no? Y justamente esa relación se refiere a la relación que hay entre madres e hijos. El nombre de tutoría deviene justamente de un reconocimiento muy antiguo respecto a que tanto animales como humanos y también algunas plantas se encargan de proteger, de velar, de guiar, de orientar los adultos a los infantes, niños, cachorros, crías. En el caso de las plantas madre y los plantones. Esa acción, en el idioma latín del cual proviene la palabra tutoría, tenía 3 núcleos significantes. Uno, se refería al tueri, que es justamente el vocablo que se refiere a proteger o velar por alguien. Tor, que significa el agente que hace esa protección. Ia, que es equivalente a cualidad, de modo que tutoría vendría a ser la cualidad de proteger o velar que hace un agente sobre un sujeto. En el caso del video y en el caso de la imagen de la diapositiva, las madres son los tutores y los tutorados son los cachorros. En el caso humano, hablamos de tutoría cuando se produce la misma acción. Y entonces, inmediatamente uno dice, entonces la tutoría no solo es educativa, efectivamente, la tutoría, de acuerdo a los espacios donde se realiza, puede asumir una clasificación. Tutoría familiar, por ejemplo, la que se realiza en la familia. Tutoría escolar, la que se realiza en las instituciones educativas. Tutoría laboral, la que se hace en las empresas, en las unidades de producción de bienes y servicios, en los centros laborales en general. Y tutoría social, la que se realiza en la vida pública social, líderes o autoridades y población. En todos estos casos estamos hablando de tutoría humana. La tutoría humana también en nuestros tiempos puede ser, de acuerdo a los medios que emplea, puede ser presencial o puede ser virtual o mediática, como quieran llamarlo. La tutoría presencial, que implica el contacto, podríamos decir, humano directo, de un tutor y un tutorado o varios tutorados. Y la virtual, en la que existe también un tutor y una multiplicidad de tutorados. Entonces, por el tipo de medio que emplea la tutoría, podríamos hablar de tutoría presencial y de tutoría digital o virtual. También podremos hablar de otros tipos de tutoría, en el sentido de quién lo ejerce. Puede ser individual o puede ser colectiva, en función de que un tutor, uno decimos es individual, pero podemos decir un equipo de tutoría, ya decimos un colectivo
de agentes que hacen la tutoría. Y en el caso de los tutorados, estaríamos hablando de tutoría individual también o tutoría grupal, cuando los sujetos son o uno o un grupo. Muy bien, entonces si hay varios tipos de tutoría, centrémonos ahora en la llamada tutoría educativa, que es motivo de esta unidad temática. Y ustedes se preguntan y deben responder, ahí hay una imagen, ¿no? En la imagen, como se verá, se alude a un profesor y un conjunto de alumnos. ¿Qué es la tutoría educativa? La tutoría educativa es la acción educativa de orientación, soporte y acompañamiento emocional, cognitivo y conductual que ofrece un tutor a estudiantes. Eso es en concreto la tutoría. Esa acción, ese proceder de carácter formativo que los tutores o el tutor realiza con los estudiantes que son sus tutorados y que tiene tres dimensiones fundamentales. Una, afectiva, referida a las emociones y sentimientos, las capacidades socioemocionales. Otra, cognitiva, respecto a cómo producir conocimientos, cómo aprender conocimientos, ideas, teorías. Y otra, conductual, cómo hacer una cosa, las técnicas de cómo elaborar un bien, cómo elaborar un servicio, cómo producir un bien, cómo producir un servicio. Y entonces uno dice, ¿para qué se hace esta tutoría? Y eso es importante, porque hacer la tutoría tiene que tener objetivos claros. Los objetivos que permitan al tutor no desviarse de su misión. Y los objetivos permitirán que los tutorados, los estudiantes, logren lo que se pretende con la tutoría. Ese acompañamiento, ese soporte, esa guía de carácter emocional, de carácter cognitivo y de carácter conductual. La tutoría educativa, centrada entonces en el fortalecimiento de esas capacidades afectivas, cognitivas y conductuales claves de los estudiantes, pretenden mejorar el bienestar socioemocional de los y las estudiantes. Pretenden mejorar el rendimiento escolar de los y las estudiantes. Y pretenden capacitar a los estudiantes y las estudiantes para que sean protagonistas de una convivencia sin violencia, consigo mismos, con los demás y con la naturaleza. Para eso es la tutoría, para eso. Pero entonces uno se pregunta y dice, si para eso sirve, ¿cómo lo probamos? Y la forma de probar puede ser la observación directa que uno haga, pero uno tiene que respaldarse en la ciencia para demostrar que la tutoría tiene efectos benéficos. Y así podemos referir algunas investigaciones que se han hecho en el Perú respecto a los efectos de la tutoría y el rendimiento escolar o académico. Mencionaremos algunas que es importante tenerlas en cuenta. Por ejemplo, se ha hecho una investigación de acción tutorial y rendimiento académico de los estudiantes de Ciencias Contables, Administrativas y Economía de la Universidad Nacional del Altiplano. En esta investigación se concluye que el programa de tutoría que ellos implementaron era una herramienta eficaz en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. Mejoraron su nota promedio y la perspectiva era de que iban a seguir mejorando sus notas promedio aprobatorias. La tutoría universitaria
investigada en este caso tenía el mismo carácter que hemos mencionado: fortalecer capacidades socioemocionales, cognitivas y procedimentales. Otra investigación fue la de tutoría y rendimiento académico desde la perspectiva de estudiantes y profesores en ciencias de la salud, donde también se concluye que las tutorías son una estrategia eficaz para mejorar el rendimiento académico. Claro, se dice, entre otras conclusiones, se requiere tener buenos tutores, y eso es importante tenerlo en cuenta, que no estén sobrecargados y que estén capacitados para esa adecuada relación que debe de establecerse con los tutorados, con los estudiantes. Y una tercera investigación que se refiere a la tutoría y su relación con el rendimiento escolar de los estudiantes del primero al sexto grado de educación primaria de la institución educativa 40324 José Miguel Morales Dazo de Orcopampa, Castilla, Arequipa, en el 2020. Se concluye que el cálculo de coeficiente de correlación entre la variable tutoría y la variable rendimiento escolar es directa y es positiva, lo cual quiere decir: a más tutoría, más rendimiento; a mejor tutoría, mejor rendimiento. Sobre esa base podemos decir entonces con seguridad de que la tutoría educativa es necesaria, es fundamental para poder mejorar el rendimiento escolar o el rendimiento académico, tanto en la educación básica, que incluye inicial, primaria y secundaria, como en la educación superior, que es la formación profesional. El otro tema importante es decir, ¿para qué se hace la tutoría educativa? Para que los y las estudiantes tengan, por decir así, las herramientas para poder promover la convivencia sin violencia. Y entonces, esto implica de que el tutor tiene que estar capacitado. ¿Por qué? Porque para promover la convivencia sin violencia, los estudiantes, que son los tutorados, deben de tener sus capacidades para poder reconocer las distintas formas de violencia que le afectan a él y que le afectan a él en su vida personal y en su convivencia con otras personas, sea en la escuela, sea en la familia o sea en la sociedad. Y también la violencia que afecta en su relación con la naturaleza. Esas capacidades se tienen que fortalecer en la tutoría, esas capacidades para poder reconocer la violencia como una acción que hace daño. Por ejemplo, reconocer cuando hay bullying, reconocer cuando hay burla, cuando hay mobbing, cuando hay agresiones físicas, cuando hay agresiones sexuales, cuando hay, podríamos llamar, violencia cultural, el predominio de ciertos prejuicios, de supervaloración, minusvaloración, o cuando hay formas de violencia estructural, cuando se acepta como muy natural injusticias, exclusiones en una sociedad en la que se acepta como natural que un grupo reducido tenga privilegios y un grupo mayoritario no lo tenga. Entonces, esa capacidad de reconocer la violencia implica el manejo de otras capacidades fundamentales, como son la autoestima, la empatía, la comunicación asertiva, la capacidad de resolver conflictos sin violencia y la capacidad de convivir sin violencia con la naturaleza y con otras personas que son diferentes en diferentes aspectos, de carácter personal, de carácter étnico, de carácter cultural, de carácter lingüístico. La convivencia sin violencia implica entonces básicamente que los tutores previamente tienen que estar capacitados, porque no se explicaría cómo puede facilitar el aprendizaje de estas capacidades
a un estudiante, a un grupo de estudiantes, aquel que no tiene antes fortalecidas esas capacidades. Es como decir que ¿cómo se puede enseñar a leer y escribir sin saber leer y escribir? ¿Cómo se puede enseñar a sumar y restar sin saber sumar y restar? Entonces el tutor, la tutora, básicamente tiene que acreditar una capacitación en este tema de las capacidades socioemocionales y también de capacidades instrumentales de carácter cognitivo. Naturalmente que la tutoría en los aspectos cognitivos está vinculada al trabajo que deben realizar los especialistas de determinadas áreas fuertemente cognitivas. Pero hay unas herramientas que son de carácter general y que de acuerdo a nuestros tiempos se están manejando mucho en la tutoría virtual. Por ejemplo, la capacidad de que los estudiantes puedan crear y diseñar infografías o crear y diseñar podcasts, crear y diseñar estas formas de comunicación mediática o digital, se es aplicable a cualquier área curricular. Por otro lado, también hay necesidad de que los estudiantes, las estudiantes puedan producir bienes o servicios, pero con un sentido de equipo. Y esto también es labor de la tutoría. Cuando decimos que la tutoría es acompañamiento conductual, estamos hablando de acompañamiento procedimental, cómo hacer las cosas. Y el hacer las cosas bien descansa sobre la capacidad de trabajar en equipo. Entonces, cuando decimos, ¿para qué se hace la tutoría educativa? Estamos diciendo, la tutoría educativa sirve para fortalecer las capacidades afectivas, cognitivas y conductuales claves de los y las estudiantes, que mejoren, por una parte, su bienestar socioemocional, por otra parte, su rendimiento escolar y que les permita vivir consigo mismos, con los demás y con la naturaleza sin violencia. O sea, que sean protagonistas de la paz. ¿Cómo hacer la tutoría educativa? Y podemos decir acá que hay 4 aspectos fundamentales para hacer la tutoría educativa: organizarse, planificar, ejecutar y evaluar la tutoría. ¿Qué significa organizarse? Algo sencillo. En cada institución educativa decidir quién o quiénes se encargarán de la tutoría. Y por supuesto, hemos dicho al principio y lo reiteramos ahora, la tutoría es una de las funciones inherentes a cualquier trabajo especializado o general de los docentes. Un docente de matemática, además de ser responsable de las capacidades lógico-matemáticas, también es responsable de la tutoría educativa matemática. Un docente de ciencias sociales, además de ser responsable de que los alumnos aprendan capacidades referidos al desarrollo histórico-social, también es responsable de la tutoría de la educación en ciencias sociales. Y los tutores específicamente designados para la labor de tutoría tienen que ser capacitados en forma permanente en el manejo de la enseñanza-aprendizaje de las capacidades socioemocionales básicas, de las como que hemos mencionado: autoestima, empatía, comunicación asertiva, solución pacífica de conflictos y convivencia armónica con la naturaleza, además de de reconocimiento de emociones y regulación de emociones. Estos tutores específicos designados para la labor específica de tutoría también tienen que estar capacitados en la enseñanza-aprendizaje de procedimientos de carácter cognitivo y procedimental claves. Después de organizarse y decidir quién o quiénes tienen que ser los tutores,
Ya hemos dicho todos, pero también los que específicamente han sido designados para hacer tutoría. O sea, hay dos clases de tutores. Los tutores dentro de cada área curricular o de grado, en el caso de primaria y de inicial, y los tutores específicamente designados para el tiempo de tutoría que se establece en la institución educativa, como ocurre en las instituciones de educación secundaria y también en las de educación superior. Este equipo, o en el caso extremo de que solo haya uno en una escuela unidocente, por ejemplo, sea individual o sea grupal, el tutor tiene que planificar su trabajo, no puede improvisarlo. Tenemos que superar esa percepción de que la tutoría es la hora en que se puede comentar, hablar de cualquier interés que en el momento es atractivo para los niños o los jóvenes, y así en una especie de caos llenar la hora con ese tipo de temas. La planificación evita eso. En la planificación está sistemáticamente graduado los temas que se van a trabajar. Por otro lado, tenemos que superar la percepción de que la tutoría es una hora de relleno, o sea, que se da a docentes a quienes hay que integrarle la jornada educativa, y como no hay, las horas de tutoría se le pueden asignar. Y la otra percepción equivocada es que en la tutoría solamente deben estar los que son psicólogos o están ligados al campo de la psicología. Todas estas cosas hay que superarlas, y en la planificación se va a tener un instrumento donde se establezca con claridad cuáles van a ser los objetivos y las metas que se van a lograr en un determinado tiempo, sea el año, sea el bimestre y sea el mes. Entonces sabe qué objetivos se tienen que lograr, qué actividades se van a ejecutar. Y viene luego la tercera fase, que es la ejecución de esas actividades programadas, para terminar con la evaluación, que es la valoración de los logros alcanzados, las dificultades encontradas, para tomar decisiones de reajuste y mejoramiento permanente de la tutoría. Entonces, mis queridos amigos y amigas participantes de este curso, ustedes son potencialmente tutores. Digo potencialmente porque están con la capacidad reconocida dentro de vuestra formación profesional de que deben de hacer tutoría vinculada al área que desarrollan y para la cual son especialistas, o cuando los designen como tutores educativos, capaces de aprender otras capacidades que permitan el desarrollo de las capacidades afectivas, cognitivas y conductuales que requieren desarrollar los y las estudiantes. ¿Para qué? Para que se mejore su bienestar socioemocional, para que se mejore su rendimiento escolar y para que puedan ser protagonistas de una convivencia sin violencia, consigo mismos, con los demás y con la naturaleza. Porque toda esta la labor de tutoría, así como la labor de las áreas curriculares que están vinculadas a nuestro sistema educativo, no deben perder el horizonte histórico de que la educación es el medio más eficaz para contribuir con la transformación de la sociedad. Una sociedad donde la violencia se naturaliza tiene que ser cambiada y ser construida una nueva sociedad en la que haya paz, no solo directa, sino paz estructural y paz cultural. ¿Qué significa eso? Recordemos a Néstor Mandela. Néstor Mandela dijo algo que todos los educadores no debemos olvidar. La educación es el arma fundamental para cambiar el mundo. ¿Qué quería decir con eso? Que la educación por sí no cambia el mundo. La educación es el arma con el cual se forma a los que van a transformar el mundo. ¿Y quiénes son los que deben transformar el mundo? Los estudiantes y los docentes, convirtiéndose en ciudadanos y ciudadanas constructores de una nueva sociedad, una sociedad de paz, como decían nuestros ancestros, una sociedad de buen vivir, o de allin causa y de suma causa y de suma camaña, como decían nuestros paisanos de la Amazonía, cada uno en su lengua, anhelando la vida plena, que es vivir sin violencia.
con el desarrollo pleno de nuestras capacidades, que nos permitan vivir bien con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza, nuestra Pachamama. Muy bien, así es que les invito a que revisen el resumen que va adjunto en esta unidad temática. No he querido agregar otras para no recargar, pero en ese resumen ustedes van a encontrar las ideas básicas para poder partir de allí y seguir análisis ya por su propia cuenta y una ampliación y profundización sobre este tema, que es los efectos benéficos de la tutoría en el rendimiento escolar y en la convivencia sin violencia. Luego van a encontrar una prueba y la prueba seguramente la van a resolver con éxito porque está vinculada a estas ideas clave. Muchas gracias pues por vuestra participación y a todos ustedes un abrazo, deseándoles de que esta unidad temática, como las otras y las que van a seguir, les ayuden a ustedes a ir paulatinamente mejorando vuestro propio desarrollo de carácter personal y que enriquezca vuestras capacidades pedagógicas para que ustedes promuevan en los y las estudiantes esas capacidades para tener bienestar socioemocional, para motivarse en el mejoramiento de su rendimiento escolar y para ser protagonistas de la convivencia sin violencia.